Déjalo que agarre aire. Agarre aire. En más de una década, la comunidad de Levarón ha sido el centro de atención por diversos conflictos con comunidades vecinas, autoridades y la delincuencia organizada, en donde han sido acusados de ser víctimas y victimarios. En otro episodio de sus confrontaciones, los Levarón acudieron a la comunidad de Lagunitas para cerrar la comisaría de Galeana. Los pobladores de la comunidad de Lagunitas han hecho dos acusaciones en contra de los Levarón últimamente. La primera: jóvenes derribaron la estatua de Abdenago G. García, ícono de esa comunidad de Lagunitas. La segunda acusación: jóvenes acudieron a hacer pintas, dejar grafitis en tinacos, en los tinacos de allí mismo de Lagunitas. Por tal motivo, pues los jóvenes fueron detenidos, acusados de vandalismo en el poblado de Lagunitas. En este contexto llegó una convocatoria por parte de los Levarón. Lo vemos el pasado 13 de agosto. Julián Levarón, vía redes sociales, escribió lo siguiente: ciudadanos del municipio de Galeana invitan a todos los galeanenses a acudir a la comandancia municipal a tomar oficinas de seguridad pública de Lagunitas para exigir la destitución de policías municipales del municipio de Galeana. Será este viernes 14 de agosto, a las 8:30 horas de la mañana, cuando habitantes de este municipio tomen esas oficinas policíacas con el objetivo de exigir que los elementos sean destituidos de sus cargos. Ante esta situación se redactó un escrito que cita lo siguiente: bajo protesta de decir verdad, manifestamos que los antecedentes, hechos y actos de abusos de autoridad, maltrato físico excesivo y extorsión que atribuimos a los servidores públicos contra los que se formula la presente se hace con base en los siguientes puntos: detener y arrestar sin causa, extorsionar, golpear y torturar personas fuera y dentro de los separos de la comandancia de la policía, amenazas de muerte y muchos otros crímenes. Por todas estas circunstancias hemos perdido enteramente la confianza en el cuerpo de policía municipal, cuyos elementos operativos, nos consta, se han alejado de los principios rectores de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y respeto a derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aunado a ello, se dijo que no solo los habitantes de ese municipio son víctimas de los abusos de los policías municipales, sino los jornaleros que acuden a laborar a las diferentes comunidades. Ante ello, invitamos la invitación extensiva a todos los habitantes del municipio de Galeana a tomar esas instalaciones el día de mañana. Atentamente, ciudadanos de Galeana. Y Adrián Levarón también vía Twitter ratificó esta invitación de esta manera. Bueno, incluso horas antes de que fueran a tomar la comandancia, hicieron un pronunciamiento, una invitación a través de la estación de radio BM 99.5. El llamado, como podemos ver, es a desconocer a la policía municipal y a cerrar la comandancia en Lagunitas específicamente. En respuesta, los habitantes de la comunidad acusaron a los Levarón de realizar diversos despojos, de aprovechar que tienen escoltas federales debido a los actos de violencia a los cuales los Levarón han sido víctimas en los últimos años, y también recordaron el hecho de los actos vandálicos. Dijeron: estos detenidos fueron obligados a que despinten los grafitis y a que coloquen la estatua derribada. Llegó el momento entonces de la manifestación. Ayer viernes 14 de agosto, se concentraron los integrantes de la comunidad Levarón y, según los habitantes de la comunidad Lagunitas, acudieron aproximadamente 150 personas de los Levarón para cerrar la comandancia de Galeana. Y vino la confrontación y vinieron los jaloneos. Lo que verás a continuación te lo voy a exponer en dos partes. La primera, la versión de los Levarón, lo que según los Levarón ocurrió ayer. La segunda, lo que no dijeron los Levarón, lo que también ocurrió pero no forma parte de esa historia. El objetivo es que tengamos una visión amplia de lo acontecido, lo más amplio posible, para poder forjarnos una opinión. De acuerdo, empiezo con lo dicho por los Levarón. De acuerdo con lo informado vía redes sociales por parte de los mismos Levarón, llegaron a la comandancia y manifestaron su inconformidad
por estos actos de abuso policíaco que han venido denunciando. ¡Quítate, sinvergüenza! ¡Quítate, huevón! Ahí sacó una tabla y me dijo que... ¡Ahora sí son cobardes! ¡Cobardes! ¡Cobardes! A ver qué dice el inspector. Y ya cuando sacó la tabla y a punto de golpearme, vino el comandante y le dijo un código, no sé qué código sea, pero no me golpeó, fue y escondió la tabla, seguramente porque ya sabían quién era. Pero no por ser yo, por ser ingeniero, por ser quien sea, debemos levantar la voz. Mucha de la gente aquí está amenazada, mucha gente. También en parte de las mismas redes sociales, los LeBarón han compartido otro video en donde se nota cómo forcejean con los policías. No alcanzan a verse golpes en realidad, pero sí forcejean y aseguran a los LeBarón: vean cómo nos respondieron los policías. Incluso se nota a un agente echando aerosol en los ojos a uno de los ahí presentes. Here he comes! Here he comes! He's gonna get you, buddy. Testigos afirman que los golpes sí llegaron, que en algunos de los tantos que estuvieron ahí presentes sí llegaron a liarse a golpes. Posteriormente también se observa otro jaloneo. Esta es la narrativa mediante los videos que han compartido los LeBarón sobre lo que ocurrió ayer, y tras lo cual regresaron a su comunidad satisfechos, según manifestaron, por haber hecho lo que hicieron. Pero hay ciertos episodios en todo esto que no fueron compartidos por los mismos LeBarón. Parte de la confrontación, como por ejemplo, cómo fueron recibidos por los policías. La municipal, ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde nosotros? Está acusando, señores. Mire, todo esto se está grabando. Así como ustedes tienen derechos, por favor, grabe, tienen porque le quede muy obligaciones. claro. Usted tiene derechos como ciudadano mexicano o norteamericano, desconozco su nacionalidad. Yo nací aquí en LeBarón, no me insultes. Pero que no se le olvide una cosa. Está enfrente de una autoridad legalmente constituida, que soy yo. Ustedes son delincuentes, no son autoridades. Yo Le venimos a acusar. soy un oficial legalmente constituido y usted es un civil, señor. Usted no tiene ningún problema. Somos un municipio estamos haciendo la denuncia, señor. No, Queremos que señor, se vayan todos. vaya y ponga su denuncia. Hay que cerrarla porque mataron a nosotros. Mire, si aquí no van a entrar. Aquí no van a entrar. Que nos quede claro que ustedes por la fuerza de las armas están Aquí aquí. no estamos armados, nadie está armado. Pero ahí tienen las armas adentro. Queremos que se quiten su uniforme y se larguen de aquí. Y es nuestra obligación preservar la integridad de la instalación y del armamento. Este municipio es de los ciudadanos, no es de los Un elemento, hable de 35 y hable a la fiscalía, donde se están vertiendo amenazas de que quieren saquear. No, queremos clausurar. Estamos defendiendo la justicia. Se les hace bonito que los chavos anden pintando los Acaba de pasar un retiro, pintamos todo el municipio y limpiamos San Jerónimo, no seas hipócrita. Yo no le agradezco el apoyo en su obligación. Tras hacerles notar que no se puede hacer justicia por propia mano, que lo procedente es acudir a presentar una denuncia ante el Ministerio Público de considerar que hubo algún abuso policíaco, que no pueden entrar así como así o cerrar así como así la comandancia, los LeBarón procedieron con el cierre de la comisaría, a las buenas o a las malas, y esto también fue parte de lo que ocurrió. También esta, mira.
¿Recuerdan el segundo jaloneo de los clips compartidos por los LeBaron? Bueno, existe otra toma de los acontecimientos. Algo más estaba ocurriendo en ese mismo momento. Déjalo que agarre aire. El balance, como pudimos notarlo, un policía con fractura de costillas. Estos temas suelen ser más complejos en realidad de lo que se informa comúnmente, por la dificultad del acceso a la zona en cuestión, por la poca presencia de los medios de comunicación, por el control de lo que se dice, de lo que ocurre en ese lugar. Armando Villa, poblador de Lagunitas, asegura que los LeBaron le han pretendido quitar tierras. Hace 20 meses aproximadamente lo despojaron de 5 hectáreas que les fueron devueltas gracias a tribunales agrarios que los obligaron a regresarlos. Sin embargo, pobladores de Lagunitas también temen que ocurran más abusos de este tipo, como lo señalan, de tal forma que pues están organizándose para hacerle frente o hacer resistencia a la comunidad de los LeBaron. Es fecha que los LeBaron acumulan una serie de denuncias y de rivalidades con comunidades vecinas por las tierras, por los recursos naturales, por el agua principalmente. Incluso aseguran que no necesariamente han acudido acompañados, como en el caso de ayer, en realidad por los pobladores gente de la comunidad del LeBaron, sino que también van acompañados por parte de sus trabajadores obligados a hacer presión en las manifestaciones. El caso se complica cuando también acusan a los LeBaron de aprovechar la vigilancia, la protección que han recibido por parte de las autoridades federales, obviamente producto de los ataques de los cuales han sido víctimas esta familia. Todo esto es un problema que corresponde a las autoridades a resolver, tanto locales como los conflictos comunitarios, los conflictos locales, estatales, por conflictos también territoriales y federales por los temas de la delincuencia de alto impacto. Un problema complejo, un problema complicado, que lo único que ha quedado en evidencia es que las autoridades han dejado pasar. Un mes sí y otro mes también nos enteramos de esas polémicas en las que están envueltos los LeBaron, ya sea como víctimas o como victimarios. Pero son problemas que tienen un antecedente y que no vemos alguna voluntad de algún lado por finalmente ponerle un alto a esos problemas, por resolver esos problemas. Autoridades que, pues, por lo que se aprecia, no han tenido justo esa voluntad para resolverlo. ¿O tú qué opinas? Leo tus comentarios. Te invito a que te suscribas a este canal, a mi canal secundario titulado Vlogs del Caporal, a que te suscribas a los boletines informativos. En la descripción de este video está el link para que recibas todas las mañanas, de lunes a viernes, un resumen informativo en tu correo electrónico. En cuestión de 5 minutos, para los que son miembros de este canal, en la categoría de apoyo, quienes me están apoyando con los estudios de posgrado, tendré una transmisión exclusiva para todos ustedes. Vamos a ver más sobre el proyecto de investigación a largo plazo que haremos para este canal como parte de los estudios de posgrado. 5 minutos, entra a la pestaña de comunidad, ahí podrás entrar. Muchas gracias, por cierto, a todos los miembros por hacer posible este canal. Nos vemos 11:30 en el Caporal Nocturno. Hay todavía mucha información más que compartir y como siempre no olvides reventar el botón de like.